Bueno, hablar de integridad en el mundo empresarial. La integridad, vamos a partir que a veces es duro tocar este tema, no solo en los entornos empresariales, sino también en los entornos humanos, ¿no? A veces, bueno, tenemos estas afirmaciones características, el mundo es de los vivos, ¿de qué sirve la integridad? La integridad es debilidad o fortaleza, y lo que vamos a tratar de entender es que dentro de la integridad no solo se suma, sino que además la integridad permite la sustentabilidad. ¿No? Desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista empresarial, ¿se puede decir que el mundo es de los vivos? Bueno, probablemente sí. El problema es que eso no es sustentable en el tiempo. Siempre al final termina teniendo un desenlace y eso lo vamos a ver a lo largo de esta exposición, ¿no? Esta frase también es común, bueno, es ilegal, pero todos lo hacen, ¿no? Entonces, el hecho por ejemplo, saltarse una norma legal, de no cumplir con una permisología, porque todo el mundo lo hace, no implica que sea permitido. Y eso al final siempre trae una consecuencia, aunque en lo inmediato pareciera ser que es muy inteligente y que se está utilizando, digamos, una vía más corta para alcanzar resultados. La integridad como principio humano tiene un origen en los valores aprendidos en el hogar, ¿no? Y es un compromiso de consistencia, de honrar la ética, los valores y los principios, algo que se trae del hogar y que se complementa con lo que yo llamo la actuación del día a día. El enfoque de integridad que vamos a utilizar para esta actividad de hoy tiene que ver con el comportamiento correcto, porque no es solo pensar y actuar en la misma dirección, porque eso es ser íntegro, coherencia de pensamiento y de actuación, sino que además esa coherencia está orientada al beneficio propio y al beneficio de las personas que nos rodean, ¿no? Entonces es una competencia que está estrechamente vinculada desde la perspectiva humana con el bienestar existencial. Los cuatro pilares que soportan la integridad son la justicia, la coherencia, los valores y las motivaciones, ¿no? Digamos que esos son el sustento de esa mesa que es la integridad. La integridad también desde el punto de vista personal y humano le da poder personal a una persona. Las personas íntegras no andan dudando en el momento de tomar sus decisiones, tienen una visión más clara de lo que es permitido, de lo que no es permitido y de lo que le permite construir un liderazgo trascendente. Acuérdense que hay dos modelos de liderazgo, el trascendente, la persona que va construyendo, que va formando, que va desarrollando todo un trabajo y que a lo largo de ese trabajo va dejando en cada estancia, en cada punto de ese trabajo, va dejando amigos, gente conocida, va dejando buenas relaciones, va dejando impacto positivo y eso es lo que hace que una persona trascienda. Mientras que el liderazgo transdescendente es aquella persona, bueno, que piensa que para subir tiene que perjudicar a otros y al final probablemente lo logra, pero siempre es haciendo mucho daño y en el caso del mismo siempre tiene un desenlace. La persona íntegra no solo dice y hace lo que piensa, sino que compromete su palabra con el foco en honrarla, ¿no? Entonces no es solo sentir, hacer y pensar, sino también en accionar con respecto a esos compromisos que hacemos. Un ejemplo reciente, la máxima autoridad, el CEO de Netflix, el señor Reed Hastings, dijo que se le hizo una consulta, que si Netflix tenía competencia, y él dijo que no, que Netflix no tenía absolutamente ninguna competencia y que el principal enemigo de Netflix es el sueño. Es una afirmación bastante temeraria porque yo creo que ni las cajetillas de cigarrillo, ¿no? El cigarrillo que es tan perjudicial para la salud, bueno, en la cajetilla indican a los fumadores el daño que hace ese producto. En este caso, bueno, Netflix dice que lo único con lo que están dispuestos a competir es con el sueño, es decir, atentar contra la salud de sus propios suscriptores, de sus propios clientes. Y bueno, y esta afirmación temeraria a las semanas tuvo una
consecuencia, ¿no? Una afirmación que de alguna manera, primero, no es real, porque Netflix sí tiene competencia. Se dice que de acuerdo al crecimiento que tienen Disney Plus acelerado, podría alcanzar el número de suscriptores de Netflix aproximadamente en un año, ¿no? Entonces sí tiene competencia, no es que no tiene competencia, y después de esta afirmación, Netflix cerró el primer trimestre del 2021 con una cifra importantísima de abonados, 208 millones en todo el mundo, pero era una cifra menor a la que el plan estratégico de la compañía se había comprometido. Entonces esa cifra menor, que era 210 millones el compromiso y obtuvieron solo 208, inmediatamente impactó la acción, porque Netflix es una empresa pública y la acción perdió más de 10% luego que cerraron estos mercados del primer trimestre del 2021. Y todo esto se produce después de que el CEO de la compañía afirmara que su único enemigo era el sueño de las personas. Entonces, cuando vemos que un CEO es capaz de hacer una afirmación como esta, donde la integridad queda por fuera y lo que importa es el negocio, vemos que eso también tiene un impacto directo en los resultados financieros de las compañías. La integridad en lo pequeño, la integridad es lo que resulta al final en integridad también cuando se toman las grandes decisiones. Hay una frase que yo repito bastante en mi libro Integridad Personal y Empresarial, que es: quien lo hace en lo pequeño, lo hace en lo grande. ¿No? Si estoy dentro de la integridad en lo pequeño, en esas pequeñas decisiones del día a día, cuando me toque decidir realmente lo importante, voy a estar dentro de la integridad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, desde el punto de vista de un país cuando personas que están al frente de situaciones complejas se salen de la integridad? Bueno, podemos tomar el ejemplo de España, del señor Fernando Simón, que es la persona que ha estado encargada de la crisis de salud derivada del coronavirus. Fue el primero que dijo que España no iba a ser afectada, que si acaso tendrían uno que otro caso aislado, pero que no tendrían un gran impacto en esa motivado al COVID-19. Bueno, primero no reconocer la crisis, no actuar con integridad desde el comienzo, entendiendo la magnitud, bueno, es lo que ha llevado a España a estar al día de hoy todavía infinitamente comprometida, sin contar el gran número de muertes que ha generado la enfermedad. Y cuando vemos a la persona que ha estado al frente de la crisis de salud y de toda esta política de salud derivada del coronavirus, el señor Fernando Simón, bueno, nos podemos dar cuenta que es una persona que cumple con esos criterios, que es salirse fuera de la integridad. Lo vimos, por ejemplo, cuando le pidió a la población que se quedaran en cuarentena, que no salieran, y él se fue a practicar el surf, porque él practica surf a Lisboa, se le dio un espacio abierto, entonces él mandó a la población a la batalla, pero él no era capaz de estar al frente de la batalla que lideraba, ¿no? Entonces ahí vemos que hay una completa inconsistencia de pensamiento y actuación, y nos damos cuenta que la persona se sale de la integridad, ¿no? ¿Qué notamos, por ejemplo, en esta persona? Y lo podemos ver en cualquiera de sus declaraciones. Bueno, que tienen un discurso ambiguo, se coloca a la defensiva, hay una inconsistencia de lenguaje y comportamiento, ¿verdad? Una incapacidad para disculparse o rendir cuentas, no generan confianza, inclusive presumen de cosas que no han hecho. A veces dan argumentos hasta groseros, hay una desconexión emocional inmensa y aunque ustedes no lo crean, probablemente también hay un componente de inteligencia, pero usada de manera negativa. Todavía recordamos aquella declaración del señor Fernando Simón, donde, bueno, cuando se empezó a anunciar la situación comprometida de crisis que está viviendo España por el coronavirus, bueno, él le dio por reírse, ¿no? Una risa nerviosa. Todos podemos cometer, digamos, tener ese tipo de reacciones ante una situación pública, una situación de crisis, pero también es una reacción que muestra una gran desconexión emocional con la situación tan compleja que estaba viviendo España para ese momento y que continúa viviendo. El señor Fernando Simón sigue al frente de la crisis del coronavirus en España, y el coronavirus en España sigue generando un caos total en el país. Bueno, nos vamos al otro punto, que es cómo gestionó
la primer ministro de Alemania, la señora Angela Merkel, cómo gestionó todo el tema del coronavirus, y lo primero que hizo desde el primer momento fue reconocer la magnitud de lo que estaban viviendo. De hecho, sus afirmaciones fueron que Alemania no había tenido un reto superior desde la unificación y desde la Segunda Guerra Mundial, y que se debían tomar todas las precauciones. Bueno, vemos cómo el resultado íntegro y el dar la cara de la señora Merkel también ha tenido un impacto en la nación, porque una de las naciones que ha manejado dentro de toda la complejidad que tiene y dentro de todo lo novedoso que ha sido la crisis del coronavirus, Alemania ha sido una de las que lo ha manejado con mayor, digamos, criterio, y con un criterio óptimo en el uso de sus recursos. La integridad, el valor de la integridad, yo creo que una de las cosas que más hace sufrir a un ser humano es pensar de una manera y actuar de otra, lo que llaman la disonancia cognitiva, ese estrés psicológico que le genera a un ser humano estar pensando de una manera y actuar en una dirección contraria. Y precisamente la integridad es el antídoto contra la disonancia, y es lo que le permite al ser humano generar esa tranquilidad de conciencia y esa paz interior. Y por eso, desde la perspectiva humana, la integridad es tan valiosa. La diferencia entre ser honesto y ser íntegro, bueno, yo puedo tener una conducta honesta y estar en el marco global fuera de la integridad, porque la integridad es un modo de vida, mientras que la honestidad se refiere más a actuaciones puntuales. La integridad está conformada por la honestidad, pero se puede ser honesto sin ser íntegro, y eso tenemos que tenerlo claro, porque la integridad abarca muchísimo más. La integridad es un valor rector y tiene que ver con un modo de vida. Desde el punto de vista organizacional nos damos cuenta que la integridad siempre existe como una virtud o como un valor, ¿no? En el mundo organizacional. Pero se saca de la ecuación al momento de definir temas como utilidad, como rentabilidad, ¿no? Si el negocio es muy bueno, yo saco de la ecuación la integridad. A mí no me importa, por ejemplo, perjudicar el sueño de las personas si con eso gano más dinero, como en el caso de Netflix, o cantidad de grandes negocios que se han hecho. Pero resulta que cuando saco de la ecuación la integridad, el negocio puede ser muy próspero, generar ingresos significativos en periodos de tiempo muy cortos, pero la gran verdad es que no es sustentable y se termina afectando la reputación de la organización. La integridad desde el punto de vista organizacional no es solo un valor, no es solo una conducta, es una condición necesaria para la subsistencia de la organización. Y eso hay que entenderlo, porque la integridad es lo que permite que la organización genere confianza. No se puede ser medio íntegro, no se puede estar medio embarazado, o se es íntegro o no se es íntegro. Integridad es distinto a corrupción. Una relación de negocios o humana donde no hay integridad es una relación que se corrompe, y una relación que está corrompida probablemente no va a tener ninguna probabilidad de ser sustentable en el tiempo. Entonces, desde el punto de vista organizacional, la integridad es ese eje rector que permite que la organización sea capaz de generar confianza en los bienes y servicios que produce. Una organización que se sale de la integridad, generalmente el camino es a la quiebra o a la pérdida de prestigio. Y lo hemos visto, bueno, en cantidad de situaciones, por ejemplo, en la crisis financiera de la primera década de este siglo acá en los Estados Unidos, donde, bueno, el gran negocio de los bancos era comercializar instrumentos financieros. En algún momento se dieron cuenta que esos instrumentos financieros generaban grandes ganancias y empezaron a diseñar instrumentos financieros cada vez más complejos que les permitía generar una gran cantidad de ingresos en muy poco plazo, y llegó un momento que la integridad se sacó de la ecuación, y eso permitió que se comercializaran instrumentos financieros que generaban grandes ingresos en corto plazo para las instituciones financieras, pero lo que nunca se evaluaba ni nunca se le hacía seguimiento era si esos instrumentos financieros tenían alguna posibilidad de ser pagados y honrados a las personas que los estaban adquiriendo. ¿Qué pasó? Se sacó la integridad de la ecuación, se le dio una prelación a un negocio a generar grandes ganancias en poco tiempo, y al final esto se cayó. Como siempre sucede, siempre hay un desenlace, y el sistema financiero estalló, la burbuja financiera acá en los Estados
Unidos, y bueno, no solo tuvo una consecuencia para los bancos, para la credibilidad, para el tema de por qué no había una regulación que de alguna manera pudiera poner un límite a esta situación, y permitió crear esa legislación, y además tuvo un impacto inmenso en toda la economía de un país, porque las instituciones bancarias decidieron sacar la integridad de la ecuación de la rentabilidad. Entonces, desde el punto de vista organizacional, acuérdense que cuando una organización ocurre la infidelidad, cuando una organización se sale de la integridad, el impacto de esa traición es económico y financiero, porque siempre hay un impacto en inventario, en activos de la compañía, en dinero, pero también hay un impacto en la cultura organizacional. Y los dos generan consecuencias no favorables para el mundo de las organizaciones, y también desestabilizan la posibilidad de alcanzar resultados. A veces, desde el punto de vista empresarial, los dueños, los accionistas, los financieros dicen, pero no, ¿qué es lo más importante para una organización? La estrategia o la cultura organizacional, y mucha gente pudiese pensar, sobre todo los que confían más en la parte numérica, los que están esperando siempre el resultado, el retorno, dirán, bueno, lo más importante es la estrategia, pero la gran verdad es que la cultura puede desayunarse a la estrategia, porque se puede tener la mejor estrategia, la mejor visión, la mejor misión, los mejores valores, los objetivos claros, el plan estratégico definido, pero si la cultura organizacional está afectada, no hay manera que se alcancen esos resultados o esa perspectiva de visión de futuro que se ha planteado la organización. Hay una frase famosa de Peter Drucker, el gran consultor de negocios, el gurú de los negocios, que dice que la cultura empresarial se come a la estrategia, pero en el desayuno, rápidamente, porque si no hay una cultura correcta, no hay manera de que una estrategia, por más que esté bien diseñada, logre ejecutarse. Y eso es el impacto que tiene la infidelidad en el mundo empresarial, y es el impacto que tiene cuando una organización decide salirse de la integridad. Por ejemplo, hablando de un elemento que podría ponerse como ejemplo de cuando las personas se salen de la integridad, bueno, nos podemos ir al mundo del retail, a las cadenas de supermercados, a las grandes cadenas de farmacia, y nos damos cuenta que los grandes problemas de inventario, de pérdida de inventario que tienen los grandes retailers en el mundo, no solo en los países latinoamericanos, inclusive acá en los Estados Unidos, derivan precisamente de empleados deshonestos. Es decir, que si bien es cierto, hay una pequeña porción del inventario que se pierde porque un cliente entra y roba una tienda, el principal problema que se tiene de inventario en el mundo del retail tiene que ver con los trabajadores, los que están detrás del mostrador, las personas que empiezan a utilizar el inventario para el beneficio propio. Y esto igualmente se aplica para cualquier tipo y modelo de negocio, para empresas de manufactura, para empresas financieras. Siempre los grandes problemas que se tienen con respecto a la falta de la integridad y la ética deriva de empleados deshonestos, y eso termina atentando contra los activos de la compañía, ¿no? Entonces, permítame un momento. Entonces, aquí nos damos cuenta que si este es el gerente de tienda, por ponerles un ejemplo nada más, imagínense que este es el gerente de tienda, ¿verdad? Esta es una persona que tiene unos 15 años trabajando en la tienda, ingresó, puede ser el gerente de un supermercado, el gerente de una agencia bancaria, puede ser el gerente de un restaurante de comida rápida, y ese gerente tiene 15 años trabajando en la compañía, ingresó, digamos, como operario básico, y fue creciendo progresivamente mientras estudiaba su carrera, y ha logrado construir una carrera en la organización, ¿no? Entonces, este es el gerente, yo quiero que lo vean bien, y esta es una persona que trabaja con él como auxiliar, ¿verdad? En el cargo básico de la dependencia donde labora este gerente. Vean al gerente y vean a la persona que trabaja con él. Inmediatamente se destaca la ropa de marca, el estilo con que la persona de alguna manera tiene su apariencia, un buen reloj, un buen celular. Entonces, inmediatamente viene este análisis, ¿no? Esta persona, con su nivel de salario, realmente tiene la posibilidad de llevar este estilo de vida. Esta pregunta nos la hemos hecho en el mundo organizacional cantidad de ocasiones.
¿verdad? ¿Cómo esta persona, con el salario que tiene, lleva ese estilo de vida? Y muchas veces las organizaciones no quieren dar respuesta a esa pregunta, la evaden. Y nos damos cuenta que en el 99,99 de los casos tenía que ver con que la persona se estaba aprovechando de los activos de la compañía para llevar un estilo de vida que no era acorde a su salario. ¿Por qué sucede esto? Bueno, primero que nada, en las organizaciones se da un fenómeno que a veces no lo logramos entender porque hay personas dentro del mundo organizacional que detectan esto con facilidad, ¿verdad? Que una persona está llevando un estilo de vida que no es acorde con su salario. Y estas personas a veces lo comunican a jefes, a compañeros, a subordinados, a personas relacionadas y obtienen respuestas como, deja la envidia, parece que el muchacho nació rico de cuna, parece que la familia del muchacho tiene dinero, ¿por qué lo estás cuestionando? En algún momento yo trabajé por años en organizaciones y me correspondió vivir una experiencia similar y recuerdo que compartí un comentario de este tipo con una compañera de trabajo y mi compañera de trabajo lo que me dijo, Ildemaro, deja la envidia, si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga. Bueno, al final, si Dios se lo dio, que San Pedro se lo bendiga, resultó en una estafa de la compañía que era pública y notoria, que todo el mundo podía verla, pero nadie la quería ver. Eligió la organización la ceguera selectiva, ¿no? Y es lo que yo denomino el efecto Topacio. Yo soy venezolano de nacimiento, soy venezolano español, tengo la fortuna de tener las dos nacionalidades, pero me crié toda la vida en Venezuela. Actualmente vivo acá en los Estados Unidos y esto fue una novela, en algún momento yo creo que en Venezuela solo exportaba telenovelas y petróleo, ¿verdad? Y esto fue una telenovela que se dio por toda Latinoamérica que se llamaba Topacio, el efecto Topacio, ¿no? Que yo llamo que ocurre en las organizaciones. ¿Cuál es el efecto Topacio? Bueno, que la chica fue ciega durante toda la telenovela y en el capítulo final ella vio, ¿verdad? Y parece que las organizaciones son ciegas durante todo este proceso donde hay personas atentando contra sus activos, contra su cultura organizacional y en el último capítulo despiertan, ¿verdad? Como Topacio, porque pareciera que las organizaciones a veces eligen la ceguera selectiva, ¿no? Y ¿qué pasa? Bueno, cuando las organizaciones eligen ese camino de la ceguera selectiva, no hay un tema de calibración de la integridad dentro de la organización para manejar este tipo de situaciones. Bueno, generalmente el día previo, antes de que estalle el escándalo, bueno, el trabajador renuncia, se marcha, después que se hacen todas las investigaciones, el área legal dice que no hay suficientes pruebas como para llevar un caso legal. Y resulta que el trabajador se termina yendo, a veces hasta recompensado, y dejando un daño inmenso en los entornos organizacionales, ¿no? Entonces, ¿quién es el responsable de esto realmente? Gestión humana, auditoría, control interno, cumplimiento, riesgo, seguridad corporativa. Bueno, la gran verdad es que todos tienen responsabilidad. Cuando ya ocurren los hechos, resulta entonces que se va al sitio y todo el mundo sí veía, ¿verdad? Decía, no, esto estaba pasando desde hace tiempo. Aquí todo el mundo sabía, pero resulta que nadie hacía nada, porque todos habían elegido el efecto Topacio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Viene entonces ese enfoque punitivo, entonces el incremento de los controles de seguridad, pero como una reacción posterior a que los hechos ya han pasado, se empieza a confrontar a todos los colaboradores por igual, sin diferenciar que hay colaboradores trabajadores y honestos que tienen años haciendo correctamente su trabajo, se empieza inclusive a limitar la operación del negocio para tratar entonces de cubrir algunas fallas en los procesos o en los sistemas de seguridad. Bueno, los colaboradores sospechosos egresan de las organizaciones a veces hasta recompensados, ¿no? Con excelentes liquidaciones, y entonces queda ese tema de impunidad y modelaje negativo que impacta en todo el equipo. Entonces, ¿cómo podemos corregirlo? ¿Cómo podemos mejorar esta situación? Y es parte de la propuesta, ¿cómo podemos impedir la infidelidad laboral? Es parte de la propuesta que tenemos en mi libro, en Integridad Personal y Empresarial, y en una actividad que vamos a estar trabajando Ernesto y mi persona en el futuro para las organizaciones, donde damos herramientas para que las organizaciones puedan prevenir este tipo de circunstancias, ¿no?
Desde el punto de vista de recursos humanos, bueno, está cada vez más reconocido el tema de visita en la casa propia y en la familia extendida. Por ejemplo, si es una persona casada, no solo se visita a su hogar, a su esposa, a sus hijos, sino que también se visita la casa de los padres para validar cuál es el entorno y cuál es la situación de la persona. Porque, por ejemplo, ese que atentó contra los activos de la compañía y que llevaba un estilo de vida diferente a su salario, bueno, todo su origen, todo... revisando su expediente podíamos saber si la persona en verdad era rica de cuna o no, que no era. En la mayoría de los casos no es rica de cuna, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con todo el análisis del ingreso del colaborador. Por eso es que se hace tan importante la visita en casa propia y en familia extendida, la visita a los centros de estudio donde estuvo la persona. Eso nos puede decir cómo fue como alumno, qué nos dicen sus profesores, ver una perspectiva distinta de la persona. El tema de validar las referencias, cada vez, yo sé que estamos en los entornos digitales, pero cada vez es más común que las referencias se validen de manera presencial y que en este proceso participen no solo recursos humanos, sino el área de seguridad. ¿Por qué? Porque de manera presencial, un analista de reclutamiento y selección puede decir cosas que no puede dejar registradas en una llamada. En la mayoría de los casos, la gente que egresa por problemas de falta de ética de una organización, no puede, al momento de chequear su referencia, la organización no puede decir ni que fue despedido ni que faltó a la ética en la organización, porque no lo comprobó judicialmente y sería ilegal. Entonces, a veces es más fácil entre colegas de recursos humanos, de manera presencial, obtener un comentario y que eso después genere las investigaciones pertinentes, que chequear una referencia telefónica donde me van a decir la persona renunció, no me van a decir realmente lo que ocurrió. Luego todo lo que es validar esas actividades extracurriculares que ha hecho la persona, ¿no? El cumplimiento de sus obligaciones, cómo está su relación crediticia, cómo está su cumplimiento, cómo está su estatus de crédito, ¿no? Y luego, precisamente también cada vez más validar, bueno, cuál es la imagen que proyecta ese profesional a través de las redes sociales. Esa sería la primera entrada, recursos humanos, con todo lo que es el ingreso del colaborador, documentos, análisis de entorno, al igual que el área de seguridad, ¿no? El tema de auditoría, que cada vez no solo determinar procesos vulnerables y vulnerados, sino que además canalizar acciones, no es presentar un informe solamente para decir aquí hay un riesgo, sino también hacer el seguimiento que sea necesario para que ese proceso vulnerable o vulnerado tenga correctivos, y el tema de control interno que esté cada vez dimensionando ese alcance de procesos vulnerados y la ejecución de lo que sea necesario para eliminar esas vulneraciones, también para, en el sentido, desde la perspectiva de control interno, de entender el impacto que eso puede tener en la organización desde la perspectiva financiera. Eso es lo que yo denomino el Task Force, el Comité de Calibración de la Integridad, que es un organismo vivo que estamos propiciando que se creen en las organizaciones, donde que esté conformado por gestión humana, auditoría, control interno, la gente de riesgo y seguridad, y donde esté continuamente calibrándose el cumplimiento de los valores, la competencia en la misión y visión organizacional. Si vemos que hay actuaciones que se salen de los valores, de las competencias organizacionales, de la misión y visión, podemos llevar este caso a este comité, identificar las desviaciones y corregir. Por ejemplo, un colaborador que lleve un estilo distinto de vida a su salario, lo podemos llevar a este comité con argumentos, no como un chisme, sino con argumentos, y este comité puede validar en su expediente el origen de la persona y puede llegar a la conclusión, sí, la persona, su pareja, digamos, tiene una posición económica muy ventajosa y por eso lleva ese estilo de vida, o viene de una familia muy acomodada, o definitivamente determinar, aquí está pasando algo que no nos es coherente y debemos efectuar un seguimiento. Este comité es lo que va a prevenir que se produzca el efecto topacio en las organizaciones, que la organización despierte el día final cuando ya se ha cometido, digamos, el atentado contra los activos empresariales, y además es un comité que continuamente va a estar calibrando cómo se está manejando la integridad dentro de los entornos organizacionales. Ese Task Force es un proceso que continuamente se va a estar retroalimentando y que se puede poner en práctica dentro de los entornos organizacionales, ¿no? La infidelidad empresarial
bueno, está presente en las organizaciones. Hay diferentes modalidades de infidelidad empresarial, por ejemplo, el uso inadecuado de activos, una persona del equipo de venta que se le asigne un vehículo y él se lo lleva para ir a la playa, tiene que ver no solo con uso de activos de la compañía, digamos, asignados a personas en particulares, sino también con los inventarios y con todo lo que tiene que ver el patrimonio de la empresa. Los retrasos misteriosos en proyectos, ¿verdad? Los proyectos que pareciera que nunca terminan de ejecutarse y que terminan atendiendo muchas veces a intereses ajenos de la organización. Es que no puedo terminar el proyecto porque no me has contratado al proveedor que yo dije. Entonces, probablemente el proyecto no es que no se pueda ejecutar, sino que hay un interés por el medio de que se contrate a determinado proveedor porque eso le genera un beneficio a alguien dentro de la organización. Los cambios radicales en venta, bueno, lo vimos en ese ejemplo que yo coloqué, los bancos en la burbuja financiera en la primera década que en los Estados Unidos, bueno, exponenciaron sus ganancias en menos de 6 meses vendiendo unos instrumentos financieros que les generaban ese volumen de ganancias en periodos cortos de tiempo, pero lo que nunca se aseguraron era que los instrumentos financieros se pudieran honrar y pagar. Entonces hubo un incremento en ventas que no era derivado ni del trabajo, ni de la productividad, ni de la publicidad, ni del marketing, sino de sacar de la ecuación de la rentabilidad la integridad. O sea, somos menos íntegros y ganamos más. Y al final terminaron afectando a toda la economía y la credibilidad del sistema financiero completo. Y bueno, cuando se empieza a maquillar balances, ¿verdad? Bueno, casos como Enron, donde se colocaban, por ejemplo, ganancias a futuro como ganancias realmente obtenidas, ¿no? Solo para maquillar un estado financiero, por ejemplo, donde se coloca un ingreso en la parte que no corresponde a ingresos solamente para garantizar que el resultado final de la utilidad dé como quieren los accionistas. Entonces, esto es una práctica frecuente y son modelos que se acostumbran a utilizar dentro de los entornos organizacionales para salirse de la integridad y ser infiel a la organización. Ahora, ¿quiénes son los infieles a la organización? Yo desarrollé algunos perfiles en el libro, Integridad Personal y Empresarial, en el libro que escribí, y por ejemplo yo hablo uno del planificador reincidente. Esta gente, como dice ese gran filósofo Rubén Blades, se preparan que hasta para robar hay que estudiar. Rubén Blades tiene 2 canciones maravillosas, la más conocida de él, Pedro Navaja, y Pedro Navaja tiene una versión 2, donde él dice esa frase, es que ahorita hasta para robar hay que estudiar. Entonces, vemos este planificador reincidente, que es la persona que estudia. Este planificador reincidente puede superar cualquier proceso de selección de personal, porque se ha preparado y ha estudiado para superar cualquier proceso de selección de personal. Entonces, ya dentro de la organización, generalmente es una persona, ¿cuál es el perfil? Una persona de 25 años o más, siempre se ve más madura de su edad, tiene problemas financieros crónicos, sus actos siempre son premeditados y planificados. Una persona con capacidad de análisis. Es inteligente, pero para lo negativo. No le importa, por ejemplo, salir más tarde o más temprano en el trabajo, muestra una gran cantidad de compromiso con la organización y un compromiso con los superiores, ¿no? Por supuesto, lleva un estilo de vida diferente a su salario y es la persona que se empieza a poner agresiva o nerviosa cuando llega un proceso de auditoría, cuando se le preguntan sobre procesos, ¿no? Estas personas, fíjense que a veces nosotros podemos pensar que los dueños de las compañías, los gerentes, los directivos, son los primeros que deben propiciar que no haya infidelidad laboral y son los primeros que deben propiciar que se cumpla la integridad. Pero a veces estas personas, como son tan eficientes, entonces el mismo gerente, el mismo dueño, se presume que hay situaciones irregulares con esta persona, se le dice, se lleva a las instancias superiores y es el gerente, el dueño o el jefe que dice, a este no me lo toque, porque este siempre me pone los resultados sobre la mesa, ¿no? Entonces, resulta que, bueno, ese no me lo toque siempre tiene un desenlace, ya sea a mediano o a largo plazo, pero siempre tiene una consecuencia, ¿no? Porque al final entonces terminan saliéndose tanto de la integridad que terminan egresando de la organización, generando esas terribles consecuencias desde el punto de vista
patrimonial y desde el punto de vista de cultura organizacional. Luego hay un segundo perfil que yo llamo el descuidado, son personas de 25 años o menos, ¿no? Que esa persona simpática, a veces infantil, que esconde, digamos, su manera de salirse de la integridad en un sistema de trabajo caótico. Por ejemplo, a ese nunca le va a cuadrar la caja, pero nadie sospecha de él porque no lo creen capaz de robar, ¿verdad? Su carisma es como su coartada, tiene un nivel de vida lleno de altibajos y a veces se le ve hasta en su apariencia. Puede ir un día impecablemente vestido y otro día bastante descuidado. A medida que se aproxima final de mes, es más irregular los resultados de su trabajo y empiezan a aparecer fallas que atentan contra los activos de la compañía. Puede ser bastante generoso con sus compañeros, se gana a sus compañeros de equipo, pero resulta que cuando ya se descubre la situación alrededor de este tipo de colaboradores y se va a la dependencia donde ocurrió el hecho, bueno, resulta que estos colaboradores le habían pedido prestado a todos sus compañeros de equipo, es decir, además le pedían dinero a sus propios colegas y compañeros de equipo porque también tienen problemas financieros crónicos. Luego está uno que para mí es dolorosísimo, yo que trabajé en organizaciones por años, que es el resentido, ¿verdad? El resentido es una persona que tiene años trabajando en la organización y que por alguna circunstancia él rompió su contrato emocional con la organización y a partir de ahí él empezó a cobrarle a la organización lo que considera él que la organización le debe, ¿no? Entonces ese está descontento con la empresa, con la vida, con el sueldo, con el supervisor. Muchas veces roban o extraen productos de la compañía o activos de la compañía simplemente como venganza. No necesariamente su interés es dinero. Puede que extraiga un material también como un trofeo, como decir, yo me pago lo que la empresa no me paga. Si existen muchos controles, pueden llegar a maltratar inclusive productos, pueden maltratar a los clientes, son esos empleados problemáticos, son esos que se quejan por todo, aparecen muchos reprocesos en los trabajos que esta persona maneja y su robo material es proporcional a su descontento. ¿No? El resentido es particularmente peligroso porque por ser antiguo tiene una capacidad de influenciar mucho a los equipos de trabajo. Y acuérdense que las actitudes negativas se copian más rápidas que las positivas y por eso es que es tan peligroso, no solo para los activos de la compañía tener a un resentido, sino también para la cultura y para el desarrollo del clima laboral y del trabajo en equipo. Y hay un último perfil que es el justiciero. Es ese que no entiende la delgada línea que hay entre lo que le pertenece y lo que no le pertenece, ¿verdad? Es ese que llega un cliente, por ejemplo, a una tienda donde él trabaja y el señor vende zapatos y le dice, llévate las trenzas, eso no importa. Y resulta que las trenzas sí importan porque van con un tipo de calzado en específico y porque tienen un valor. ¿No? Es esa persona que no entiende que hay cosas que no le pertenecen, ¿no? Entonces, él considera justo robar, lo ve como algo lógico, ¿verdad? Es el que dice, por ejemplo, cuando se descubre la situación, al final de la situación dice, es que yo lo iba a regresar, yo me agarré este dinero, pero yo lo iba a reponer. Entonces, no busca robar necesariamente, pero lo hace cuando la oportunidad está muy clara. Se apropia de dinero, stock, por error, todo lo que quede como excedente en un inventario, algo que él se lo apropia, ¿verdad? Si no puede tocar dinero, porque los niveles de seguridad son importantes, extrae productos que pueden ser desde una grapadora hasta un equipo multimedia de la compañía, puede engañar a clientes para cuadrar una caja. Es una persona, por ejemplo, el justiciero, es capaz de recibir $100 de la persona y tiene que dar un vuelto de 80 y le da un vuelto de 20. Y le dice, no, es que usted me dio fue solamente $50. Entonces, hasta que la persona presiona, se revisan las cámaras y dice, ay, me equivoqué contando, ¿no? Entonces, esta persona siempre se quedará con ese dinero excedente, se quedará con producto y tanto el justiciero como el resentido tienen esa mentalidad de que la organización les debe algo, ¿verdad? Y como les debe algo y no se lo pagan, ellos se lo cobran, ¿no? Entonces, eso es parte, un colaborador, cuando hay gente fuera de la integridad, por ejemplo, la persona es visitada por cobradores, habla constantemente de problemas económicos, lleva un estilo de vida que no es acorde con su salario, pide dinero prestado constantemente, compra compulsivamente el último celular, la última ropa. Acuérdense que la gente que se sale de la integridad no es para ahorrarlo.
La gente que se sale de la integridad lo muestra y es público y notorio lo que sucede con ellos, ¿no? No quiere despegarse de su puesto de trabajo, se muestra incómodo cuando vienen las auditorías y entra y sale constantemente del sitio donde tiene su trabajo. Desde el punto de vista de entorno, bueno, hay escasez o aumento excesivo de artículos de inventario, de bienes de la compañía, cambian los patrones de negocio cuando él no está, pareciera que las transacciones se hacen de manera distinta, empiezan a aparecer quejas por parte de los clientes con respecto a ese colaborador en particular, aparecen productos o mercancías dañadas y hay aparición de artículos, por ejemplo, para la venta, en el caso de una tienda, en lugares inadecuados. Es decir, lo dejó ahí porque alguien lo reclamó, alguien lo pidió y lo sacó del sitio original. Un caso real, para que vean cómo funciona el Comité de Calibración de la Integridad. Esto es un caso real de uno de los bancos más grandes del Ecuador. Me llaman de ese banco y me dicen, tenemos un problema de integridad. El tesorero del banco, que es un referente para la compañía, una persona de más de 25 años, motivado a que el banco está haciendo todas sus labores desde el teletrabajo, el tesorero del banco, tenemos un inconveniente con él, que es una persona imagen de la compañía. Ha empezado a publicar posts de cocina en horario de trabajo, ¿no? Y estaban todos teletrabajando. Entonces el señor, bueno, le dio por cocinar, ¿verdad? Y eso no está mal. El problema es que lo hacía y publicaba sus posts en un horario que, a pesar de que era en el teletrabajo, estaba de alguna manera bajo contrato en el banco. Entonces era un tema de integridad. ¿Qué nos dimos cuenta? Que él tenía derecho a publicar sus posts, sí, pero en un horario que no correspondiera al horario del banco. Y nos dimos cuenta también que el banco no había normado el tema del teletrabajo. Entonces, para que tengan una idea de cómo lo hicimos, en este caso en particular, bueno, una vez que ocurrió este caso, el banco decidió normar el teletrabajo con ese comité de integridad, ese comité de calibración de la integridad que les mencioné antes. Entonces, se definió que los colaboradores no publicaban posts en sus redes sociales en horario laboral, porque específicamente el contrato de trabajo era por 8 horas y con horarios específicos determinados. Las reuniones se atendían en espacios cerrados, no se podían atender reuniones en carros ni haciendo compras, se usa el uniforme en el horario laboral, se atienden a clientes y supervisores y colegas durante la jornada laboral, es decir, no se podía evadir una llamada que estaba dentro de la jornada de trabajo, se exigió puntualidad en las reuniones, en el caso de ellos usan la herramienta de Microsoft Teams para hacer sus reuniones como las que estamos haciendo hoy, y ellos configuraron la herramienta para que la persona que entraba un minuto después de iniciada la reunión no podía entrar, ¿no? Se pidió hubo muchas normativas con respecto a la seguridad y manejo de datos, se prohibió el uso de alcohol, tabaco y drogas en el teletrabajo, y quiero que sepan que todo esto, de alguna manera, ya lo habían vivido, lo que pasa es que no lo tenían normado, ¿no? Se descubrió que el banco, la mayoría de los colaboradores tenían todas sus tareas hechas, todo su trabajo hecho en 6 horas, de acuerdo a la métrica de BPM que llevaba el banco. Esto es una métrica estadística que permite medir los resultados y que viene estricta. Ellos se dieron cuenta que el 85% de los colaboradores del banco cumplían sus labores en 6 horas y que estaban sobrando 2 horas. Y el banco decidió comprometer a esos colaboradores en diferentes proyectos del banco y que pusieran al servicio del banco esas 2 horas. Es decir, no se les disminuyó el salario porque su trabajo lo hicieran en 6 horas, desde la perspectiva del teletrabajo, sino que esas 2 horas adicionales que estaban en su contrato de trabajo y que el banco estaba remunerando, el banco ofreció una serie de proyectos y le planteó a los colaboradores que se integraran a esos proyectos de acuerdo con sus propias áreas de interés, de manera de aportar a esos proyectos. Solamente quedó un pequeño grupo de colaboradores en el banco que no se decidió incorporar a ningún proyecto, y a eso sí se les ajustó el salario y se les llevó a un salario proporcional de 6 horas. Esto también para evitar el hecho de que las personas dijeran, es que yo tengo mi trabajo hecho y como lo tengo hecho, me sobra tiempo y yo puedo hacer con mi tiempo lo que quiero, porque resulta que sí había un compromiso con el banco. Está también el caso del trabajador que dice, necesito ayuda. Ese trabajador tenemos que ayudarlo.
No podemos dejar, por ejemplo, un trabajador que venga con un problema médico, un problema de salud y solicite ayuda a la organización, diga, tengo un tratamiento médico para un familiar, no tengo cómo costearlo, aquí están los récipes médicos, ¿cómo puedo hacer? Ahí la organización tiene que ofrecerle alternativas. Y precisamente este comité de calibración puede ofrecerle anticipos de salario, préstamos y pagos a mediano y largo plazo, puede ofrecer también la posibilidad inclusive de campañas internas dentro de la organización, pero lo que no podemos es dejar de lado a un colaborador que no está saliéndose de la integridad y que pide ayuda. Y entender también que pedir ayuda tiene que ver con temas principalmente de salud o temas de una situación desastrosa que le haya ocurrido a la persona. O sea, no voy a pedir ayuda para cambiar el carro ni para comprarme el nuevo celular, sino que esa ayuda esté asociada realmente a algo que tenga que ver con temas de salud o temas de catástrofe asociadas a un colaborador. El colaborador debe recibir ayuda y hay alternativas dentro del mundo organizacional para ayudar a ese colaborador. El carácter laboral íntegro que integra la cultura, la integridad en la cultura de trabajo, ¿no? Y tiene que ver con eso de optimizar el uso del tiempo, de evitar el costo en el proceso, y gestionar correctamente los egos dentro de las organizaciones. Las organizaciones no es para gestionar egos, es para gestionar resultados, trabajos y para gestionar procesos. Integridad empresarial, acuérdense que cuando una empresa hace un compromiso con un proveedor, con un cliente, está generando un pasivo no provisionable en la contraparte. Y eso es una realidad. La realidad es que se pueden generar incumplimientos y la mejor manera de dar la cara ante esa situación es precisamente comunicarlo a tiempo, porque eso disminuye el pasivo en la contraparte. Cuando sabemos que no vamos a cumplir un compromiso, se debe notificar de manera inmediata. Eso mantiene la confianza y hace que la contraparte pueda tener un pasivo mucho más provisionable. Un incumplimiento que no se avisa a tiempo, bueno, genera un pasivo inmenso en la contraparte. Imagínense, por ejemplo, una organización que se compromete con un proveedor a pagarle en una fecha y no le paga. Y el proveedor está contando con ese dinero para honrar su nómina. Entonces el pasivo que asumió es demasiado grande y como no le avisé a tiempo, ni siquiera pudo tomar precaución. Entonces es importante entender que cualquier compromiso organizacional de bien o servicio genera un pasivo en la contraparte. El soporte de todas las relaciones comerciales está en la confianza. La confianza tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con integridad. La reputación está asociada precisamente a eso, a integridad, a fidelidad, a capacidad de cumplir compromisos. Mientras más reputación, hay más negocios. Eso es una fórmula que siempre ha funcionado y hace no solo sustentable los negocios de hoy, sino los negocios del futuro. Este es el modelo que presentamos en el libro que se llama El filtro de la integridad, que está compuesto por varios elementos, que son el respeto por el diseño, la coherencia, pensamiento y actuación, la conciencia de costos, el dar la cara, cuando no podemos honrar un compromiso, el tema de disciplina y orden, que nos lleva a la integridad y nos enlaza con el alto rendimiento, y luego está el tema de las conductas diarias, el día a día es lo que me lleva al hábito para decidir. Si el criterio es similar en lo trascendente y en lo cotidiano. Quien lo hace en lo pequeño, lo hace en lo grande. El respeto por el diseño tiene que ver con usar las herramientas con la finalidad que fueron diseñadas. Por ejemplo, todos hemos tratado de sacar un destornillador de estrías con un destornillador plano, entonces dañamos el destornillador, dañamos el tornillo, hacemos un gran esfuerzo y al final, bueno, probablemente saco el tornillo, pero la gran verdad es que el esfuerzo fue superior al que hubiese sido si hubiese utilizado la herramienta correcta. La herramienta, nuestro diseño humano son los valores. Y cuando faltamos a los valores es cuando entramos en ese tema de las autoexcusas. Entonces tenemos que utilizar nuestros valores como una herramienta correcta. Un ejemplo de una persona que usó una herramienta correcta, este futbolista que se llama Mohamed Hanás. Mohamed Hanás es un buen futbolista, pero nadie lo recuerda como futbolista, sino lo recuerda por una declaración que hizo en una entrevista de televisión cuando ganaron un campeonato. Él le dedicó el campeonato a su esposa y a su novia, ¿no? En ese campeonato. Entonces, bueno, eso generó una gran cantidad de polémica y memes y cantidad de información en las redes sociales y él tuvo que aclarar esto que ustedes ven acá,
que es que él le dice a su hija, a su novia. Entonces, que su familia sabe que él no tiene ninguna novia, sino que él le dice a su hija, a su novia. Pero fíjense que, ¿de dónde viene la causa de origen? Vamos a suponer que eso sea verdad, que él en verdad no tenía una novia y que le dedicó ese triunfo, ese resultado a su esposa y a su hija. Pero, ¿dónde está el error? Bueno, la falla de origen es no respetar el diseño, porque la hija no es la novia, la hija es la hija y debe ser denominada como hija. Y el hecho de no denominarla correctamente, bueno, le causó todo este inconveniente que lo arrastra hasta el día de hoy, que nadie lo recuerda como futbolista, sino por ese incidente, porque no respetó el diseño, ¿no? Y eso es lo que sucede cuando las empresas y las organizaciones no respetan el diseño, no respetan sus valores, sacan de la ecuación de la rentabilidad la ética, sacan de la ecuación la integridad, porque van a obtener ganancias en poco tiempo y resulta que esas ganancias en poco tiempo posteriormente se traducen en el cierre o en la pérdida de credibilidad de la empresa. El tema humano y el tema organizacional, el respeto por el diseño pasa por el respeto de los valores, tanto organizacionales como personales. La integridad, que tiene que ver pensamiento y actuación en una sola dirección, pero también en un sentido que me favorezca y que favorezca a otro. Entonces tiene que ver con ese concepto de la integridad, pero vista no solo de coherencia de pensamiento y actuación, sino también de hacer lo correcto. El dar la cara, el dar la palabra, el honrar la palabra, lo que nosotros llamamos esa conciencia del pasivo que le estamos generando a la contraparte, que consiste en que si no vamos a cumplir un compromiso, tenemos que dar la cara y avisarlo. Eso fortalece la confianza y la capacidad para generar. Y si bien es cierto, eventualmente voy a cumplir un compromiso, me sigue abriendo la puerta con ese mismo cliente para una nueva relación a futuro. El tema de disciplina y orden, acuérdense que, bueno, el saber simplificar, establecer prioridades, es que a veces las personas creen que la disciplina tiene que ver con coartar la libertad y la persona más libre es aquella que es disciplinada, ¿no? Entonces, en el mundo organizacional hay que mantener el cumplimiento de las normas, de los procedimientos, no ser, digamos, no entrar en esa flexibilidad y en esas zonas grises que a veces las personas se aprovechan precisamente para salirse de la integridad. Hay un pasaje, yo soy católico, leo la Biblia, lo veo como un libro de gerencia, yo no lo veo como un libro o como un dogma. Creo que en la Biblia se puede consultar cantidad de cosas y hay un pasaje hermosísimo en la Biblia donde se habla de estos temas una de las principales precisamente, y es en este pasaje de la Biblia de Mateo, el 5:13, donde dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ya para nada sirve, sino para ser echada afuera. Una de las funciones de la sal es preservar, y la integridad es la sal de los seres humanos y las organizaciones, porque es la integridad la que permite que el ser humano tenga credibilidad y pueda desarrollar relaciones sanas, sustentables, de negocio y profesionales en el tiempo, igual que para las organizaciones, ¿no? Integridad y el tema de estar siempre dentro de ese marco genera una cultura de alto rendimiento. Es lo que permite la integridad, que las competencias, las conductas diarias generen resultados de manera progresiva, permitiendo que los actos sean los que hablen por la persona. No es lo que digo que hago, es lo que realmente hago, ¿no? Y eso pasa por esa promesa de bienes y servicios organizacionales y por el compromiso de los profesionales. La integridad lleva a la persona al alto rendimiento porque no es el alto rendimiento puntual, específico, sino que es el alto rendimiento trascendente y que de alguna manera es sustentable en el tiempo. Bueno, agradecerles esta oportunidad, Ernesto, a la audiencia por compartir esta temática tan interesante, es apasionante. Yo trabajé en empresas y creo que uno de los momentos más dolorosos es cuando nos corresponde procesar el egreso de un colaborador por falta de integridad y sobre todo porque la organización no solo lo veía, sino que muchas veces hasta lo omitió, ¿no? Bueno, estos son mis puntos de contacto. Si quieren trabajar los temas de desarrollar ese comité de calibración de la integridad en sus organizaciones, este es mi teléfono.
Ahí pueden ubicarme en el WhatsApp, mi dirección de correo electrónico. Tengo redes sociales, Instagram, LinkedIn y Facebook con mi nombre, Ildemaro Infante, Ildemaro con H. Twitter con @hinfante ahí, y hay un canal de YouTube donde estoy hablando continuamente de estos temas. Ustedes me buscan en YouTube, Ildemaro Infante, y van a encontrar entrevistas y van a encontrar programas de diferentes países donde estoy desarrollando estas temáticas, y también en mi propio canal, ¿no? Entonces, en las redes sociales, Facebook, LinkedIn e Instagram con mi nombre, Ildemaro Infante, Ildemaro con H. Y mis libros, mis 5 libros: La pirámide de la felicidad laboral, La gerencia de la humildad, Acción con dirección, La competencia del sí me importa, Integridad personal y empresarial, y mi libro más reciente que se llama Bookability, cómo transformarnos de empleados en empleables. Están disponibles todos en Amazon en versión digital e impresa. Agradecerle este espacio, agradecerle a Ernesto, y quedo atento a todas sus consultas y todos sus comentarios.